Gracias, señor presidente. Yo creo que esta sesión de la Comisión Permanente ha permitido escuchar los planteamientos de quienes han convocado a la misma, a los ministerios de Economía y de Industria. Han permitido que los señores legisladores hicieran planteamientos, propuestas, análisis, hayan contribuido con algunas visiones que el Poder Ejecutivo aquí planteado que las va a analizar, y al mismo tiempo ha permitido el desarrollo de una visión global por parte de los integrantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Industria y de sus equipos, en el sentido de cómo el tema que hoy nos convoca se inserta dentro de las diferentes visiones de país que existen. Porque de alguna manera cuando se plantea que comparar el aumento de las tarifas con el crecimiento del salario es un tema arbitrario, bueno, yo creo que es un tema fundamental para las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población de este país que vive del salario o de las jubilaciones. O sea, no hacer esa relación sería de alguna manera hacernos trampas al solitario, porque hay que ver cuánto incide el pago de las tarifas en relación a lo que ganan los trabajadores y los jubilados. Sin duda que hay mucho por hacer y tal vez en materia de tarifa eléctrica haya que seguir avanzando en este tema, y seguramente es preocupación de nuestro gobierno. Acá se han realizado algunos planteamientos sobre el costo del Estado y se han hecho planteamientos muy concretos que a mí me gustaría muy brevemente analizar. Cuando se plantea que en Uruguay no es posible seguirse planteando el aumento de los funcionarios públicos, si uno analiza en qué áreas ha habido un incremento de funcionarios públicos, ha sido en áreas muy sensibles y que el conjunto de los sectores políticos de este país reclaman que se debe seguir trabajando. En salud, con el crecimiento en ACE, al mismo tiempo la reducción dentro de salud pública, pero con más de 8.000 funcionarios dedicados a la atención directa en ACE, con maestros y profesores en la educación, con funcionarios del Ministerio del Interior. Ahora, cuando acá se dice ni siquiera es viable el 2x3, de suplir 2 vacantes cada 3 que se producen, hay que ir a la supresión de las vacantes. ¿Qué es lo que estamos diciendo concretamente? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿No más ingresos de maestros? ¿No más ingresos de personal de salud? Porque ha sido en esas áreas donde se ha incrementado. Hay permanentemente una especie de estigmatización de los funcionarios públicos y al mismo tiempo no se tiene en cuenta lo que implica la regularización de las relaciones laborales a nivel del Estado, porque hay trabajadores que realizan tareas del Estado a través de tercerizaciones o de empresas privadas, y eso no es que el Estado no tenga un costo económico, sí, pero un costo económico en el cual las empresas llevan una parte importante. Que se esté avanzando en regularizar las relaciones laborales, avanzando sobre la precarización, es un elemento sumamente importante desde nuestro punto de vista. Cuando acá se plantea, y lo hemos escuchado en los últimos días con una insistencia muy importante, en el tema del atraso cambiario y la necesidad del aumento del dólar. ¿Acaso el aumento del dólar se da por decreto? ¿Acaso no ha habido un esfuerzo muy importante de la sociedad tratando de detener una tendencia internacional del dólar a la baja? ¿No ha habido intervenciones del Banco Central que, hechas con los dineros públicos para evitar la baja desmesurada de esa moneda que a nivel internacional tiene una tendencia a la baja? Y yo me pregunto, cuando
si aparecen recetas que aparentemente serían la llave de la pública felicidad, ¿es lo mismo ese reclamo de aumento del dólar de los sectores exportadores a los sectores hortifrutícolas que pagan sus insumos en dólares y venden en el mercado interno en pesos? ¿Qué puede significar esos reclamos que hemos escuchado en los últimos días, el dólar a 36 pesos y demás? Sería la desaparición de sectores muy importantes, de pequeños y medianos productores. Cuando se plantea el desplazamiento y el cierre, y que en algunos sectores de pequeños y medianos productores es real, son reales las dificultades, y de alguna manera quienes vienen en representación hoy de los ministerios allí lo expresaban con mucha claridad. Yo creo que hay que analizar también algunos elementos centrales, como es la concentración de la propiedad de la tierra en Uruguay. ¿Cómo es que en estos planteos que analizan el costo de producción nunca aparecen arriba de la mesa, por ejemplo, el costo de los arrendamientos? Las grandes sumas que se quedan los propietarios de la tierra y que pagan aquellos que necesitan la tierra para trabajar. El tema del arrendamiento de la tierra no es un costo sumamente importante en la producción. A mí me asombra que haya aspectos centrales que no se tienen en cuenta. Parece que la concentración de la propiedad de la tierra, el precio de los arrendamientos, no fueran un factor fundamental en los costos de producción. Pero estos temas no aparecen. Los privilegios de los grandes poseedores de tierra en nuestro país, la concentración en el 10% del 64% de las tierras no aparece. Se hace mención en forma permanente al déficit fiscal. Bueno, la fuerza política de gobierno, el Poder Ejecutivo, ha remitido al Parlamento algunas reformas importantes que permitirían, no en lo inmediato, pero sí en el mediano y largo plazo, reducir el déficit fiscal. 400 millones de dólares de asistencia de los uruguayos a la caja militar, para expresarlo correctamente, el Fondo de Retiros y Pensiones Militares, cuyo mayor incidencia no es de aquellos jubilados de tropa que ganan salarios muy bajos y se jubilan con jubilaciones muy bajas, sino de la élite de las Fuerzas Armadas, de sectores privilegiados que ganan jubilaciones de privilegio, que tienen tasas de reemplazo superiores a los salarios en actividad y que en muchos casos se jubilan con un grado más del que tienen en actividad. Ahora, de esa reducción del déficit no se quiere hablar. Solo lo plantea la fuerza política de gobierno. Yo digo, no, la preocupación por el aumento del déficit fiscal se detiene en las puertas de la reforma de la caja militar. No existe preocupación por ese tema. Es desleñable la suma de 480 millones de dólares. Hay aspectos que a nosotros nos parece que hay que incorporarlos dentro de una visión global. Seguramente va a haber que seguir avanzando mucho en cambios en este país, en cambios estructurales, pero este modelo de país que se está aplicando con dificultades ha llevado a la reducción de la pobreza, que se encontraba en un 30% cuando el Frente Amplio asumió el gobierno. Y hoy se decía que el Frente Amplio había recibido al país en buenas condiciones. Bueno, 1 millón de pobres en realidad no es situación, el 30% de la población prácticamente no es una buena situación para ningún país del mundo. Por tanto, yo creo que acá estamos discutiendo, señor presidente, diferentes proyectos de país y cómo se ubican cada una de las propuestas que se realizan en la visión que cada sector político, sector de la sociedad tiene sobre este tema. Por tanto, yo creo que es una discusión que se va a seguir desarrollando, se va a profundizar
que se manifiesta en cada una de las situaciones que se producen en el país. Y bueno, cuando se habla de políticas sociales, y parece que se engloba las políticas sociales como si estas fueran la transferencia de los que tienen más a los que tienen menos, y en realidad yo creo que hay que analizar cómo la mayoría de los habitantes de nuestro país contribuye para que algunos sectores tengan ganancias muy importantes. Eso me parece que hay que analizarlo. Políticas sociales se dice y se las vincula directamente, claramente, con el tema del MIDE, las tarjetas del MIDE. Se le da plata a los que no trabajan, dice. Yo me pregunto, ¿la campaña de vacunación contra la lactosa no es una política social? ¿No es una política social que asume el Estado y que es muy importante que lo haga? Porque en la medida que el Estado no lo asumiera ese costo, seguramente habría productores que no podrían hacerle frente y se pondría en riesgo una política estatal del tema de la exportación de nuestras carnes. Yo creo que hay que hablar de todas las políticas sociales, creo que hay que hablar también de aspectos centrales como la concentración de la tierra, y creo que hay que hablar también de que cuando se hace tanto hincapié en el déficit fiscal, bueno, algunas medidas para ir resolviendo el tema del déficit fiscal hemos planteado. Lamentablemente no hemos tenido mucho eco. Muchas gracias, señor presidente.